¿Te gusta el romanticismo, las ninfas griegas y el romance medieval? ¿Te gusta conocer cuál es la relación que hay entre la moda y la literatura? ¿Te gustan artistas como Lana del Rey, Sabrina Carpenter o Ariana Grande? Entonces este espacio es para ti. Hola, soy Laura y les doy la bienvenida a Los Laureles de la Noche. Hoy vamos a conversar sobre la evolución del coquette en la literatura. Para comenzar y aterrizar un poco el contexto, el coquette se trata de una estética, un estilo que se basa en los colores pastel, los lazos, los moños, elementos como encajes que destacan esta parte más delicada de la feminidad. Y para poder estudiar su evolución y un poco qué otras caras ha tenido a lo largo del tiempo, especialmente dentro de la literatura, hay que poner sobre la mesa un montón de temas bien interesantes y bien diferentes que se contrastan muchísimo, como por ejemplo el romanticismo, la infancia, la femme fatale y cómo esos diferentes elementos, estos distintos conceptos se relacionan entre sí. Al contrario de lo que muchos podrían creer, esta moda o estética no se trata de algo completamente nuevo, sino que tiene un origen bastante antiguo. Para empezar, si entramos dentro de la mitología griega, nos encontramos con la figura de la ninfa, que se tratan de unas criaturas con cierto aspecto divino, que no llegan a ser diosas, pero tampoco son simples mortales, sino que tienen cierta belleza, cierta conexión con el arte, con lo estético, y se convirtieron en íconos muy importantes que con el paso del tiempo también marcaron la forma en la que se iba a representar a la mujer dentro de la literatura y el arte en general. Existe un mito griego que cuenta cómo las ninfas, cuando se enamoraron de Ilas, que era un héroe griego, lo ahogaron, lo terminaron ahogando. Y entonces también esto me lleva a pensar que hay una relación bastante estrecha entre lo que es la ninfa, la figura de la ninfa, y la sirena. Entonces, pues si quieren explorar un poco más esta temática de qué significa la sirena y la evolución de la sirena en la literatura, les invito a complementar esto que vamos a hablar hoy con este video sobre las sirenas. Pegando un salto considerablemente amplio en el tiempo, nos vamos a otra raíz cultural del coquette que tiene que ver un poco con lo que es el amor cortés de la Edad Media, que se trata de un género literario medieval en el que se exalta la sensibilidad y el romance, especialmente entre los nobles, historias tipo de caballería en la que un galante caballero busca cortejar a una bella dama y pues estas formas de amor y de seducción, de cortejo, eran bastante populares en las historias que posteriormente se volvieron historias de caballería. De ahí bebe un poco influencia esta obra tan famosa que todos conocemos como Romeo y Julieta. Continuando nuestro recorrido histórico, resulta que por allá en los siglos XVII y XVIII hubo un movimiento bastante popular que empezó en Francia y se trata del rococó. Y este movimiento pues le encantaba destacar lo que eran como las figuras desnudas, con muchos detalles, con mucha elegancia, belleza, con mucha sensualidad, incluso también se destacaba por los colores pasteles. En la literatura, el rococó buscó ser muy detallado y también bastante ornamental, o sea, así como que el texto que leías era muy decorado y también se inspiró en temas que tenían que ver precisamente con esta mitología, un poco lo que estuvimos hablando ahorita de la mitología griega, y también con temas amorosos, románticos y de cortejo. También se inspiraba principalmente en los nobles, la aristocracia. En esta época existió una figura que prácticamente encarnó al coquette, digo, el rococó. Y se trata de María Antonieta, que pues a partir de cómo se representaba y cómo se exaltaba lo que era María Antonieta, sus lujos, su estilo de vida, era precisamente la viva imagen del rococó. Pero además de pues todas las pinturas y digamos todo este estilo, también hay unas obras literarias de las que quizá no he escuchado hablar tanto como de ciertas obras de arte que he visto que fueron bastante rococós en su tiempo. Y se tratan de Evelina y de Fanny Hill. De aquí les voy a dejar las portadas. Respecto a María Antonieta, muero por leer este libro de ella, Diario de María Antonieta, porque realmente me apasiona todo lo que está ilustrado por Benjamin Lacombe
y se ve que este libro es muy bonito, ubicándonos de nuevo históricamente en este tema de que estábamos en el rococó, la época de María Antonieta, los lujos. En esta época ustedes saben que ya venían de la monarquía francesa pues en declive, porque ya el pueblo estaba despertando bastante y se estaba gestando la Revolución Francesa. Entonces pues el movimiento de rococó comenzó a decaer ante el crecimiento de movimientos como la Ilustración o el neoclasicismo, y pues ya de pronto lo que se volvió más mainstream cambió de ser lo rococó a otros temas en el arte, pero ya van a ver de qué manera en la literatura el rococó empieza a tener una clase de regreso. Ahora vamos a poner el siglo XIX sobre la mesa y pues este es uno de los siglos que a mí me parece más interesante. Tiene bastantes cosas que conectan mucho conmigo. Hay dos elementos que quiero contrastar que fueron muy exaltados en el siglo XIX. Por un lado, se volvió a tener cierta nostalgia por los temas de pronto medievales, mitológicos, el folclore y la naturaleza, cierto elemento que fue dándole forma a lo que sería el romanticismo. Y por otro lado, hay un constructo que ya existía, pero específicamente en el siglo XIX se le puso nombre y se trata de la femme fatale. La femme fatale se trata de un arquetipo de mujer que utiliza su sensualidad y sexualidad para atraer a un hombre a la muerte y ganar así poder o algo. Hay varios libros que actualmente cuando yo me ponía a buscar en redes libros coquettes salen en listas de libros coquettes porque tienen esto que se tiende a considerar delicado, frágil, femenino y romántico, ¿no? Y muchos son de este periodo del siglo XIX y del romanticismo del siglo XIX, como Orgullo y Prejuicio de Jane Austen o Emma, o por ejemplo Mujercitas, también libros de las hermanas Bronte. Uno que me parece súper importante especialmente para este video sería La Dama de las Camelias de Alexander Dumas y también varios poemas de Edgar Allan Poe, uno que de hecho es referenciado en la novela de Lolita, que es Annabel Lee. Recordando lo que es y lo que representa la femme fatale, les voy a mencionar algunas mujeres fatales o femme fatales que surgieron en el siglo XIX. Un ejemplo que tenemos es Carmila, que es de mis favoritas. Otro ejemplo que tenemos viene a ser Matilda, de una novela gótica que se llama Sastrosi. Otro ejemplo de mujer fatal en el siglo XIX es Salomé. De hecho, ella ya existía de por sí dentro de la mitología bíblica, pero Oscar Wilde escribió una obra de teatro en el siglo XIX donde termina de consolidar esta imagen de Salomé como mujer fatal, lo cual es bastante curioso si se contrasta con el hecho de que no solo es una mujer peligrosa que enciende deseos en los hombres, sino que también es una mujer bastante joven. Otra que se podría considerar mujer fatal en la literatura del siglo XIX es Carmen de Mérimée, o incluso la mismísima Lucy, que aparece dentro de la novela Drácula de Bram Stoker. Y bueno, todas estas mujeres que yo recién mencioné, si nos ponemos a analizarlas, leer sobre ellas, si nos pudiéramos sentar aquí mismo con ellas y hablar de moda con ellas, seguramente casi 100% confirmado. No tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Tienen algo de coquettes muy intrínseco en ellas. Pero la estética coquette, para analizarla, no va a estar completa si no hacemos un recorrido por el siglo XX y la literatura del siglo XX. Y qué le aportó a la estética coquette para encaminar a que surgiera como surgió este año. Para analizar la manera en la que ha sido representada la mujer en el siglo XX dentro de la literatura y el cine, porque ya el cine empieza pues a ganar más y más fuerza y también empieza a venir muy de la mano con la literatura, hay que hablar un poco del contexto sociocultural y meternos en los años 40 y 50. Hay que tener en cuenta que en el siglo XX, como ocurrieron las guerras mundiales y los hombres debieron irse a estas guerras, en muchas ocasiones las mujeres debieron involucrarse al mundo laboral, al mercado laboral, pero cuando las guerras terminaron y los hombres regresaron, ocurría una especie de desequilibrio porque por un lado los hombres no estaban tan acostumbrados a ver a las mujeres ya de pronto de lleno en la vida pública
y también pues algunos sentían la necesidad de que se liberaran puestos para los hombres. Entonces, para justificar un poco esta necesidad de controlar a la mujer o que la mujer fuera mantenida dentro del espacio privado, se popularizó mucho y se utilizó mucho en el cine la figura de la femme fatale, y demostrar que una mujer que sale mucho, con una vida sexual bastante activa, no es buena o es dañina o hace daño a los hombres. Entonces esto fue bastante representado en el siglo XX. Valga aclarar que esto es lo que se decía en la época, lo que decían los hombres de la época y no lo que yo creo, obviamente. Por allá en los años de 1955, Vladimir Nabokov publicó un libro clave para comprender lo que es el coqueda actualmente, y se trata de Lolita. Entonces en este libro ocurre algo bien interesante, porque esta femme fatale de la que hemos estado hablando mucho pasa a ser encarnada en la figura de una niña, solo que en esta obra el autor lo hizo con cierta intención crítica, con cierta intención de denuncia, y está narrado desde la perspectiva de Humbert, que pues idealiza y sexualiza a esta niña. Entonces por esa razón la describe de una forma tan sensualizada. Dentro de la narrativa personal de Humbert, Lolita es una femme fatale. Y es bien interesante porque entonces no es el único caso en el que ocurre que la femme fatale y la figura de una niña se juntan. Por ejemplo, también tenemos otras figuras femeninas que son de una edad muy pequeña, muy infantil, y atraen muchísimo a los hombres o despiertan grandes pasiones, placeres. Por ejemplo, tenemos a Remedios la Bella en Cien años de soledad, o tenemos un libro que se llama Las edades de Lulú. Un elemento que se me escapó de destacar, se trata del libro Lolita, su género, porque en muchas ocasiones mucha gente habló de este libro como novela romántica, cosa que no es en absoluto. Se trata, yo busqué los géneros en los que está clasificada esta novela y sale como metaficción, como tragicomedia, ficción confesional, porque pues la obra es la confesión de este hombre, de Humbert. Se clasifica como, si no estoy mal, novela detectivesca. Bueno, ahora por fin vamos a pasar a algo que se nos hace quizá ya más familiar, y se trata del siglo XXI. Bueno, y con esta llegada del nuevo milenio, muchos de los constructos existentes en el arte y la literatura empezaron a ser, ya en lugar de desaparecidos, resignificados o reestructurados. Aquí voy a comentar algunas películas que beben de todo lo que estuvimos mencionando anteriormente, por ese viaje al romanticismo, hablando de la femme fatale, entre las que están, por ejemplo, la misma película de Lolita. La serie de Bridgerton también es bastante considerada como coquette. La película del amante de Lady Chatterley podría ser un ejemplo. En sí, la película de Romeo y Julieta, también toda la narrativa en sí misma de una de las que consideramos uno de los iconos más importantes para este canal, Lana del Rey. También incluso la estética en muchos de los videos de Sabrina Carpenter, o también muchos de los videos de Ariana Grande, su estilo, y también incluso de Melanie Martínez en su época de Cry Baby, que usaba todos estos lacitos, estos moñitos, se vestía muy pastel, de una forma que se veía incluso bastante infantil y chic, delicada, muy similar a lo que encarna el coquette actualmente. Y algo que me resulta muy muy valioso de este resurgimiento del coquette ahora a principios del 2024, este boom, es que en muchos casos se ha resignificado. Ya no se trata de sexualizar la infancia, sino que se busca reivindicar el hecho de que puedes verte muy, digamos, infantil o con elementos de estilo muy tradicionalmente femeninos, moñitos, delicados, sin que eso te haga perder o valor o perder, por ejemplo, poder, porque en muchas ocasiones a lo largo de la moda femenina, la estética femenina, se ha intentado, entre comillas, masculinizar el estilo para sentirnos poderosas o sentirnos respetables laboralmente, lo cual es bastante triste, porque también lo tradicionalmente femenino merece ese respeto dentro de un ámbito laboral, dentro del ámbito social. Entonces es bonito tomar estas características
chics, femeninas, que quizá muchos de nosotros llegamos a boicotear en una especie de misoginia interiorizada, porque quizá la sociedad nos enseñó a hacerlo o porque nos enseñaron que eso era menos o más débil, y pues reivindicarlo, decir, no, esto sí es poderoso, esto sigue siendo valioso, sigue representándome como persona independiente, por ejemplo, y sigo teniendo ese mismo nivel de importancia, sigo mereciendo ese mismo respeto. Aún así, me parece que es bien importante revisar pues algunos de los constructos en los que se basó la estética y tener mucho cuidado con temas que ya sean más delicados, como esta sexualización en chicas más jóvenes, pues estar siempre alertas, no normalizar este tipo de cosas, reconocer que el coquet, si queremos adoptar este estilo, es preferible que sea como algo para nosotras y no para la mirada masculina, sobre todo no permitir que se convierta en una herramienta de dominación. Es un tema bastante complejo, me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios sobre el coquet. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Ustedes definitivamente prefieren un estilo más ejecutivo o les encanta combinar los contrastes? ¿O qué libros que les parecen súper coquets y yo no mencioné, no dije por alguna razón y pues me merezco un pequeño regaño? Pueden dejármelo en los comentarios. Bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por ver hasta acá, por estar aquí. Les recomiendo suscribirse si quieren aprender más sobre estos temas. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Mua!